Ya nos vamos con el aporte de la política, pero antes debo saludar a Glenn Sardis, que siempre está allí pegadito y al que voy a hacer un compromiso público, voy a visitar porque tenemos muchas cosas de agua que conversar. Él es el zar del agua. Son las 10:48 con que vamos, DJ. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y yo no sé, David, en estos últimos tiempos, él anda así como que tratando o poniéndome el tema así como para que yo piense que va a hablar de otra cosa, pero es que lo invitamos acá a hablar del aporte de la política. Él es David Rico, consultor político, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política, sus redes sociales @DavidRicoC, y él dice que hoy va a hablar de la sociedad del espectáculo. Esto es política, no es farándula, David. ¿Cómo estás? ¿Vienes a hablar de política o de farándula? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a hablar sobre la política farandulera, si lo quieres llamar de esa forma. Bueno, sí, claro, es que estas son gracias. Personas públicas al final, ¿no? Y a veces yo creo que algunos se creen artistas de Hollywood en vez de políticos. Bueno, eso ocurre con mucho. Esa es la culpa del ego más que de la sociedad del espectáculo de la que vamos a hablar hoy. Okay. Hablemos entonces de la sociedad del espectáculo, porque aquí somos tan descentralizados, hablando de descentralización, que nuestros invitados, ustedes los expertos, hoy en nuestro lunes de capacitación, y algunos de nuestros invitados fijos que son los expertos, pues deciden cuál es el tema. Por eso tú me tienes sorprendida últimamente. Así es. Bueno, me gusta sorprenderte y me gusta sorprender a nuestra audiencia porque esto lo que nos ayuda es a comprender cómo está funcionando un poco tanto la dinámica política como la dinámica social, ¿no? Cómo funcionamos como sociedad. Y Guy Debord, un escritor norteamericano, hablaba sobre la sociedad del espectáculo en la que vivimos, pero desde una visión marxista, ¿no? Él decía que el individuo y la sociedad se estaban dejando llevar por el espectáculo dado por los medios de comunicación y que la capacidad que estaba teniendo el ciudadano de interpretar ese espectáculo estaba limitando su capacidad de interactuar entre ellos. Esta primera aproximación de lo que era la sociedad del espectáculo de Guy Debord, lo que nos daba era que al final nuestra percepción de la realidad terminaba por convertir en una percepción irreal de esa realidad llevada hacia el espectáculo. Ahora, en los últimos años, un amplio escritor, un escritor muy conocido en Latinoamérica, como lo es Mario Vargas Llosa, escribió un libro que se llama La civilización del espectáculo. Y lo que él decía, a lo que se basaba en esta primera aproximación que hacía Guy Debord, y después Mario Vargas Llosa nos planteaba que vivimos en una sociedad en donde para que tú le prestes atención a algo, eso tiene que ser espectacular. Bien, esa espectacularización de absolutamente todo es lo que hace que la ciudadanía y la sociedad en general le preste atención solo a las cosas que son interesantes, llamativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocurre, y voy a colocar un ejemplo primero de una película y después vamos a la política, cómo hay personas que en películas como, por ejemplo, Interestelar, ¿no? Voy a colocar un top, un bestseller de ¿no? una gran película, como lo fue Interestelar. Mucha gente que no comprendía los temas del universo consideraban que la película parecía un documental de Nat Geo, de National Geographic, ¿no? Bueno, pero los documentales de National Geographic son interesantes en la medida en que quieras aprender. Ahora, lo que decía este mismo grupo de personas investigados es que consideraban que los documentales de National Geographic eran aburridos porque no pasaba nada, solo aprendías, ¿no? Ahora bien, esto afecta también a la política, porque la dinámica social se aburre de escuchar ahora discursos políticos cuando antes la gente se reunía para escuchar a los políticos dando discursos.
Antes, en Venezuela, por ejemplo, se conocían las famosas romerías blancas o las fiestas verdes, ¿no? Que lo que generaba, aparte de una gran verbena, era también discursos importantes para el acontecer político del país. La gente se agolpaba a ver a los políticos hablando porque era interesante escucharles hablar. Hoy casi nadie iría a un meeting como los de antaño porque es aburrido escuchar a un político hablando. Nadie hoy escucha los discursos en la Asamblea Nacional porque es aburrido escuchar a un político hablando. Y de eso es justamente de lo que se expresa Guy Debord y posteriormente Mario Vargas Llosa, en donde hacen una reflexión sobre la percepción irreal de las cosas primero, de un mundo que tiene que ser sumamente showcero, por utilizar una palabra un poco más vulgar, es decir, mucho más espectacular en todos sus ámbitos y en todos sus aspectos para que sea interesante para la ciudadanía. Ahora, con las redes sociales, esto se ha exponenciado aún más. Y más con TikTok. Y más con TikTok. Y hoy, para que el ciudadano te escuche, tienes que competir con miles de mensajes que le llegan a la gente todos los días de publicidad, de anuncios, de mensajes graciosos, de chistes, de comedia, de personas mostrando sus virtudes físicas, ¿no? Al final se hace complicado para el político y hay que saber utilizar las herramientas para que el político pueda ser atractivo al ciudadano, porque si no, el ciudadano no te va a escuchar porque está bombardeado constantemente por espectáculo. Y entonces tiene que convertirse en ese show, en ese artista de Hollywood o en esa parte del espectáculo de la sociedad para que llame la atención. ¿Cuál sería tu recomendación como asesor? Bueno, aquí hay otro, bueno, que me hubiese gustado hablarte de él justamente como consecuencia de esta primera conversación, que es el politainment, del que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad en el programa, pero el politainment nace como una respuesta a esto, ¿no? Es decir, ver a Javier Milei con una motosierra en un meeting forma parte de este politainment, ¿no? De hacer la política entretenida, de que llame mucho la atención para que la gente te escuche, ¿no? Claro, porque es que también las redes sociales, si tú no llamas muy bien la atención, ahora es aún más clasificado. Uno pudiera decir, no, ahora tenemos acceso a nivel global, pero es que ya las aplicaciones te direccionan exactamente porque te identifican qué es lo que te gusta ver. Por supuesto, y ahí entra, bueno, lo que hablábamos la semana pasada de las cámaras de filtro, ¿no? Sí, claro. Que las redes sociales al final filtran mucho lo que tú ves en función de tus gustos y eso al mismo tiempo genera la limitante de que tu mundo se reduce aún más, primero en tu perspectiva y segundo en lo que a ti te gusta. Al final te conviertes en una persona muy limitada de ver otras cosas que no te gustan o que no piensan como tú, pero que pudieran nutrir tu bagaje y tu conocimiento, ¿no? Pero ¿qué recomendación entonces le harías tú a ese político que le toca llamar la atención, ¿no? La primera recomendación y además definir los límites, ¿no? De no caer en la ridiculez, porque hemos visto, creo que el ámbito de la ridiculez va un poco, es adversa completamente al tema de la política, porque se requieren, sí, personas quizás divertidas, pero que atiendan los servicios y los temas serios de la sociedad. Por supuesto, justo es lo que te voy a decir. Lo primero es que el político debe entender que la profesión de la política debe tomarse en serio. Exacto. No es para bailar en TikTok. No estamos para eso. La sociedad elige políticos que los represente para resolver problemas, no para bailar. Es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es que evidentemente hay herramientas para hacer más llamativo el mensaje sin caer en el ridículo. Eso quiere decir que, bueno, que utilicemos herramientas digitales que hagan que el mensaje se vea mejor y que capture los momentos más importantes, y ahí entramos en otro elemento que se utiliza mucho para el discurso político, como es hablar en titulares, para que la gente recuerde las frases más importantes y llamativas de lo que tú quieras explicar. Claro. Pero
sin necesariamente que vayas disfrazado o que tengas de por medio una danza, ¿no? Para poder llamar la atención. Claro, eso va mucho de parte del tema de la necesidad del diseño del mensaje también, ¿no? Exactamente, depende obviamente del mensaje que vas a dar, depende del círculo al que vayas a ir dirigido, del segmento de la población al que va dirigido, depende de la intencionalidad con la que quieres transmitir el mensaje y depende mucho también de la personalidad del que transmite el mensaje. Es evidente que hay personajes a los que el ridículo les queda bien, ¿no? Pero la mayoría de la población el ridículo les queda mal. Sí. Bien, entonces todo depende también de la personalidad del político. Sí. Bueno, a mí lo que me preocupa de esto también es la careta, ¿no? Que entonces te muestra, como te lo dije al principio, ser artista de Hollywood que tú no conoces y que estás viendo en las redes o en los medios de comunicación y que no es real y que luego entonces torta en la cara, ¿no? Cuando llega a gobernar. No, esa parte no te escuché bien. Y que al final, luego de que llega a gobernar, pues te das el tortazo en la cara como ciudadano y vienen entonces los que nosotros llamamos los despechos electorales, ¿no? O postelectorales. Por supuesto, porque es más fácil hablar y ser gracioso que gobernar. Exacto. Y tomártelo en serio, ¿no? Sí. Gobernar es una responsabilidad muy grande y es muy difícil gobernar. No es sencillo gobernar. Sí. Me encanta que te estés metiendo en estas aguas profundas para entonces comentarlos y más cuando estamos en un año de tantas elecciones, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias a David Rico, consultor político, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política. Síganlo en sus redes sociales, @DavidRicoC.